Hola, nos alegra verte por acá. Si las charlas y recursos de la Viña del Este que encontrás en este medio son de bendición para tu vida, nos gustaría invitarte a sumar con tu generosidad y así continuar con la obra del reino de Dios. Puedes hacerlo por transferencia, Simpe Móvil o PayPal. En la descripción de este video encontrarás el link de Sumá, donde está toda la información. Sumá y sé parte de lo que Dios está haciendo a través de este ministerio. Estamos cerrando la serie, una serie hermosísima que hemos denominado Dejando Margen, ¿verdad? A cosas que a veces nos cuesta hacer y que necesitamos abrir un espacio para que sean parte de nuestra vida. Y hoy vamos a estar hablando sobre el tema de la generosidad. Había una tradición en mi familia, una tradición navideña. Dicho sea de paso, ¿cuántos ya sacaron árbol? A ver, ¿cuántos están emocionados ya porque viene la Navidad, sí o no? Ya ahí pues veo manos levantadas de gente que ya está deseando decorar. Nosotros, yo creo que ahorita vamos a decorar, aunque ya en algunas salidas hemos estado viendo algunos artículos para decorar la casa. ¿Verdad? Qué emocionante, qué linda la época de Navidad. Y en mi familia teníamos una tradición no elegida, pero que recuerdo que todas las Navidades sucedía. Y eran unas conversaciones largas y profundas en el tiempo del almuerzo o la cena, muy esperanzadoras alrededor de qué pasaría si nos pegamos el gordo navideño. ¿Cuántos han tenido estas conversaciones? Y yo recuerdo que hablábamos y que mi papá decía y mi mamá y mis hermanos y todo, y si nos pegamos y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Lo único que me he pegado en la vida fue otro carro que frenó muy rápido y le di por detrás. Es lo único que he pegado en mi vida. Nunca nos pegamos ese gordo. Pero todos los seres humanos tenemos este anhelo que Dios ha puesto en nosotros de hacer cosas buenas. Tenemos este anhelo de poder bendecir. Y estoy seguro que si yo preguntara hoy aquí, ¿cuántos en su corazón desearían, por ejemplo, becar a una persona para que pueda sacar una carrera universitaria? ¿Cuánto le gustaría invertir en eso? Decir, yo quiero ser esa persona. ¿Cuánto le gustaría algún día llegar con unas llaves de una casa para una familia necesitada y decirle, Dios los bendiga? ¿A cuánto les gustaría a una persona necesitada decirle, aquí está el carro que ustedes han estado orando? ¿Cuánto no nos gustaría ser parte de esto? Yo creo que todos. No creo que haya ni una sola persona en este lugar que diría, no, yo no quiero. Yo creo que a todos nos encantaría esto. Y eso tiene que ver con la generosidad. Sin embargo, del deseo a la práctica, muchas veces empezamos a encontrar un montón de obstáculos que vamos a estar viendo hoy. Pero Dios tiene un plan mayor para nuestra vida sobre la generosidad. Y lo primero que quiero compartir con ustedes es lo que está en Marcos 12, 41, 44, que dice así: Jesús se sentó cerca de la caja de las ofrendas del templo y observó mientras la gente depositaba su dinero. Muchos ricos echaban grandes cantidades. Y entonces llegó una viuda pobre y echó 2 monedas pequeñas. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, les digo la verdad, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás que ofrendan, pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba, pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía para vivir. Dio todo lo que tenía para vivir. Y aquí Jesús abre un tema muy interesante que vamos a estar explorando esta mañana, que es sobre la generosidad. Y la generosidad no tiene que ver tanto con la cantidad, no tiene que ver tanto con cuán representativo sea lo que estamos haciendo o dando.
No tiene que ver tanto con cuánto la gente de alrededor se sorprendió por el elemento que yo entregué o hice, sino más tiene que ver más con el corazón que tenemos a la hora de hacer las cosas. Esta mujer, posiblemente, como dice Jesús, era todo lo que tenía para vivir estas 2 monedas, pero lo da todo. Y eso, llevándome a la historia de la tradición de mi familia, me hace pensar que muchas veces nosotros estamos anhelando llegar a un momento idóneo, donde ya no nos haga falta nada, donde lo tengamos todo para empezar a ser generosos. Pero quiero decirle algo, con lo que Dios nos ha dado hoy, podemos ser abundantemente generosos. Y vamos a ir viendo hoy unas promesas que Dios tiene en su palabra, para aquellos que viven en esa generosidad. Y para eso primero quiero simplemente poner la palabra en contexto. Dice que generosidad es un concepto que viene del latín generositas y que se refiere a la inclinación a dar y compartir. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Dar y compartir. ¿Estamos bien con ese concepto? Sí, ok. Pero vea lo que sigue diciendo. Sobre el propio interés o sobre nuestra utilidad. Es no solamente compartir, no solamente decir tengo 10,000 colones en la bolsa y los voy a dar. Es que muchas veces vamos a dar todo lo que tenemos. Vamos a arriesgar nuestro futuro, vamos a arriesgar nuestros intereses, vamos a arriesgar nuestros anhelos. Es dar por encima de lo que para mí es cómodo, sino es dar conforme a como Dios lo hubiera hecho. Y ahí vamos descubriendo un poco esto. En el Nuevo Testamento encontramos 2 palabras que se traducen como generosidad. Una es esta que dice aplotes, y dice que habla de una simplicidad o sencillez al estar libre de presiones. Es una forma sencilla, y eso es otro concepto muy interesante, porque la generosidad tampoco nace de un corazón coaccionado. La generosidad no nace de un corazón que está haciendo algo para recibir algo. Nace de un corazón libre que quiere darlo todo. ¿Qué estaba esperando obtener esta mujer viuda al dar esas 2 monedas? Simplemente estaba dando su corazón ahí. Y eso tiene que ver con la generosidad. También en el Nuevo Testamento se habla de la palabra agatos, que habla de ser de buena naturaleza o sobresalir en cierto aspecto. Y en el Antiguo Testamento encontramos una palabra, chanán. No es chanananán, es chanán. Y esta palabra habla de mostrar favor o tener piedad a alguien. Y vea lo que dice la frase. Más literal, se refiere a inclinarse en bondad hacia alguien que está en una condición inferior. Entonces también rescatamos del Antiguo Testamento que la generosidad no solamente es un acto que nace voluntariamente del corazón, sino que también hay una respuesta a una necesidad de una persona, una necesidad de una familia, una necesidad de un pueblo, una necesidad de una iglesia, de una comunidad. Eso es un poco lo que podemos encontrar en la palabra generosidad. Pero ¿qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos dice la Biblia sobre la generosidad? Lo primero y más grandioso que yo quisiera que usted esta mañana, este mensaje lo tome con alegría y entusiasmo en su corazón, es que Dios es el primero y más generoso que nos puede enseñar. En la Biblia encontramos que si hay alguien generoso es Dios, porque dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga. Yo tengo un hijo
de 2 años y 8 meses. Y viéndolos a ustedes con todo el amor que les tengo, me costaría entregarlo a él. No sé, ¿cuántos papás entregarían a sus hijos por los vecinos? Pero Dios en su generosidad, poniendo aparte sus deseos, poniendo aparte su comodidad, inclusive poniendo aparte lo que deberíamos merecer o no, fue abundantemente generoso. Y lo que nos enseña la palabra de Dios de inicio a final es que tenemos un Dios generoso, que una y otra vez nos busca, que una y otra vez es fiel, que una y otra vez nos da. ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos ser testimonio? Y hemos vivido momentos en la vida cuando hemos dicho, es que esto que Dios me está dando yo no me lo merezco. ¿Cuántos han pasado por ese momento glorioso? Decir, Señor, pero ¿por qué me estás dando esto a mí? Porque el amor y la generosidad de Dios no depende de lo que usted merece, sino de lo que Él quiere hacer en su vida y darle. Y este ADN Dios lo plantó en nosotros también. Entonces Dios es el primero y más grande ejemplo de generosidad. Pero ahora quiero que veamos algunas verdades también que encontramos en la Biblia sobre la generosidad. Y dice Proverbios 11:24, da con generosidad y serás más rico. Sé tacaño y lo perderás. ¿Cuánto? Y el generoso prospera, y el que reanima a otros será reanimado. Y me encanta porque aquí la palabra de Dios no nos está hablando de tener un anhelo de ser ricos. No nos está hablando de que necesitamos buscar la riqueza. Nos está hablando de dar con generosidad. Y esto traerá a nuestra vida más cosas. ¿Recuerdan la parábola de los talentos? ¿Qué pasó con el que le habían dado muchos talentos y los reprodujo? ¿Qué hizo el Señor al final? Le da más. ¿Y qué pasó con el que tenía un solo talento y lo escondió? Hasta ese talento le fue quitado. Yo no sé si usted ha compartido una oración que yo he compartido con el Señor, pero yo más de una vez he orado, Señor, necesito que me des un poquitito más. Necesito que me bendigas. Señor, multiplícame esos ceros o esos unos que tengo en mi cuenta de banco. Señor, hace un milagro. Y Dios ha hablado a mi corazón profundamente. Que el tema de la riqueza y la prosperidad que Dios puede darnos no es para que nosotros vivamos una vida abundante para satisfacer nuestros placeres, sino que Dios nos bendice para que podamos bendecir a otros. ¿Qué sucedería si yo le digo a Héctor, te voy a dar este carro para que todas las mañanas me ayudes llevando a mi hijo a natación? Y en vez de esto, Héctor decide tomar ese automóvil y toda la mañana se va a la Guásima para matar su fiebre o su deseo reprimido de ser corredor de carros. En 3 semanas yo le digo, mae, muchas gracias, pero este carro ese no era el propósito para ese carro. Y la pregunta que quiero dejar en su corazón esta mañana es, ¿cuál es el propósito que Dios le ha puesto a los recursos que te ha dado en la mano? ¿Será que Dios está esperando a que empecemos a ser generosos, a dar conforme a su voluntad, para empezar a abrir las puertas de los cielos para nuestra vida? Amén. ¿Me estoy explicando, sí o no? Vea lo que dice. Bueno, y me encanta también que el verso 25 dice, el generoso prosperará
Y el que reanima a otros será reanimado. Yo tengo historias de ir a tocar puertas en una casa y decir: aquí está la comida que no han tenido. Yo he sido testigo de decirle a una persona: aquí está el dinero que has estado esperando. Dios me puso en el corazón que te ayude con esto. Me ha tocado pagarle un semestre a alguna persona en la universidad y muchas otras cosas. Pero la promesa de Dios dice que cuando también uno escasea, al haber sembrado, otros nos reanimarán. Y en los momentos bajos de mi vida, gente tocó la puerta de mi casa y dijo: aquí está la comida que habéis estado esperando. Y me encanta esto, porque sembramos y recibimos lo que estamos viviendo. Vea lo que dice Lucas 6:38. Den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante. Porque con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes también. Den y se les dará. Den y se les dará. Hay un principio de esto, que primero nosotros damos. Primero nuestro corazón es generoso y entonces el Señor empieza también a hacerlo para nosotros. Dice 2 Corintios 9:11: ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan, ¿qué? Vamos a decirlo todos juntos. Puedan ser. ¿Cuál es la finalidad que vemos en este texto de por qué nosotros vamos a ser enriquecidos? De por qué Dios nos va a dar, de por qué Dios va a poner recursos en nuestras manos. ¿Para qué? Para que seamos, y por medio de nosotros, la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracia de Dios. Esto cambia totalmente la perspectiva de nuestra vida, porque estamos invitados a pensar en una vida que se ajuste a nuestro plan, en una vida que se ajuste a nuestros propósitos. Pero aquí vemos más bien un Dios que quiere aumentar lo que tenemos en las manos para que podamos bendecir a su pueblo y que podamos ser esas acciones de gracia de Dios. Yo quiero ser ese, no sé cuántos quieren ser esos. ¿Sí o no? Proverbios 19:17 dice: el que da al pobre le presta al Señor, y Él le dará su recompensa. Segunda de Corintios 9:7 dice: cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y este texto también me encanta, porque al final de cuentas la generosidad tiene que ver no con estar obligados, no con estar coaccionados. No es que usted tiene que hacer algo para que Dios lo ame más, o no es que usted tiene que hacer algo para que Dios lo bendiga. Es que hacemos algo por amor y el Señor trae su bendición sobre nosotros. Pero me encanta porque dice que cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón. Si hay algo que tenemos los seres humanos, es que somos impulsivos. Por eso las tarjetas de crédito en este país tienen un endeudamiento impresionante, ¿verdad? Pero es precioso que podamos nosotros analizar, pensar en nuestro corazón, ¿qué queremos hacer con lo que Dios nos ha puesto en las manos? Contaba ayer que había una persona que venía a la iglesia y en el sobrecito de los diezmos llevaba la contabilidad del diezmo. Entonces cada domingo esta persona entregaba y decía: ok, debo medio diezmo, pero la otra semana que me entra un pago me pongo al día. Y así todas las semanas íbamos viendo el récord ahí. Qué precioso que una persona un miércoles, un jueves se siente en su casa a hacer cuentas y decirse: ¿cuánto le voy a dar al Señor? Y estoy esperando para que llegue ese día para hacerlo con alegría. Hermano y hermana, si usted viene a este lugar y pasa aquí al frente por congoja, yo lo animo a que deje que Dios trabaje en su corazón y empiece a dar cuando realmente tenga un propósito y un pensamiento y una alegría en su corazón por hacerlo. Amén. Muchas veces estamos coaccionados y eso no es lo que queremos.
Pero entonces la pregunta es, si tenemos un Dios sumamente generoso y hemos sido hechos a imagen y semejanza de este Dios, si tenemos estas promesas y muchas más preciosas en la Biblia, ¿por qué nos cuesta ser generosos? Dice una frase del Papa Francisco, dice: el gran riesgo del mundo actual, con su múltiple y abrumadora oferta de consumo, es una tristeza individualista que brota del corazón cómodo y avaro, de la búsqueda enfermiza de los placeres superficiales y de la conciencia aislada. Creo que muchas veces no somos generosos porque este mundo nos ha enseñado y nos ha invitado y nos ha impuesto a que nosotros tenemos que ser exitosos, tenemos que parecer exitosos, tenemos que parecer pudientes. Y muchas veces la generosidad de entregar todo lo que tenemos va en contra de los valores que este mundo nos ha puesto. Y nos han inculcado y nos han enseñado a pensar primero en nuestras necesidades, primero en mi futuro, por encima de lo que esté alrededor. Y en un estudio de la Universidad de Santo Tomás, en Colombia, hablan de dos elementos que son dos obstáculos de la generosidad. La primera es el egoísmo. Es una palabra que está ahí. Dice que el egoísmo nos encierra en nosotros mismos y no nos permite percibir las necesidades de los demás, e incluso nos induce a servirnos de otros para nuestros propios intereses. Y esto es una realidad que todos podemos estar viviendo. Muchas veces el simple hecho de transitar por la ciudad con las ventanas cerradas y el aire acondicionado nos separa totalmente de la realidad de lo que está viviendo afuera. Y esto lo uso como ejemplo. Pero muchas veces nuestra condición de vida nos separa de lo que mucha gente está viviendo. Y el pensar en que la vida se trata de mi meta, de mi propósito, muchas veces no nos permite ver qué están sufriendo otras personas. No creo que muchos vivamos momentos egoístas por decisión, pero sí por herencia de la cultura de este mundo. Y necesitamos ser conscientes de que muchas veces tenemos que abrir los ojos y ser intencionales, y como dice esta serie, abrir un margen o dejar un margen para estar atentos a qué están necesitando las personas alrededor mío. Y la segunda palabra que hablaba este estudio es ser pusilánime. Pusilánime es tener falta de ánimo o valor para emprender acciones o afrontar dificultades. Y esto muchas veces, el no querer esforzarnos un poco más allá, hace que lo que podríamos dar para bendecir a otros no se concrete y quede en el abismo lo que Dios quería hacer. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Dios quiere que nosotros seamos generosos. Pero no quiere que seamos generosos por ser generosos. Quiere que seamos generosos porque hemos entendido que Dios quiere que seamos generosos para bendecir a su pueblo. Y eso es un reto grande. Me gustaría que analizáramos un caso de estudio que encontramos en 2 de Corintios 8:1-4. Dice: ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más. Y lo hicieron por voluntad propia,
Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Y de este texto quiero que veamos 5 elementos muy rápidos que rescato de este caso que vamos a estudiar. Número 1, la generosidad no es algo que está en nosotros y que podemos producir, sino que la generosidad tiene más que ver con ser instrumentos en las manos de Dios y que Dios nos utilice en generosidad para otros. Me encanta porque el texto empieza diciendo: quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de... Cuando queremos ser generosos, lo primero que tenemos que hacer es disponer nuestro corazón para que Dios nos utilice. No es algo que tiene que nacer y obligarse usted en el corazón. Es algo que Dios quiere hacer. Y solamente tenemos que decirle al Señor: heme aquí, envíame a mí. Yo quiero ser tus manos, yo quiero ser tus pies, yo quiero ser el que lleva tus buenas noticias, yo quiero ser el que le da la beca a este joven para que pueda estudiar ingeniería civil. ¿Quién es el que va a proveer para esa carrera? ¿Usted o Dios? ¿Usted o Dios? Solamente tenemos que ser instrumentos en sus manos. Lo segundo que encuentro es que las aflicciones y la escasez no son obstáculo para ser generosos, porque dice que esta iglesia o ellos estaban sufriendo muchas aflicciones y además son muy pobres. Y yo no sé si usted ha visto gente que tiene escasez en su vida, pero tiene un corazón impresionantemente generoso. En la Navidad de mi familia estábamos esperando llegar a un lugar donde nuestro corazón pudiera ser generoso. Y estábamos viviendo bajo la excusa de es que todavía no tenemos la cantidad de millones para ser generosos. ¿Cuántos de nosotros necesitamos hoy decir: Señor, ¿qué has puesto en mis manos? Porque con lo que has puesto, vos podés multiplicarlo y bendecir a tu pueblo. Tercer elemento que encuentro es que un corazón alegre y enfocado por Dios es generoso. Y dice que rebosaban de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Y es una alegría por servir, por ayudar, por dar al otro, por ver personas con oraciones respondidas. ¿Cuántas acciones de las que nosotros podemos hacer hoy son oraciones que las personas han estado haciendo por semanas, por meses y por años? Y por medio de una acción de nosotros, guiados por el Espíritu Santo, podemos ser la respuesta para que puedan ver a un Dios que está vivo en ellos. Amén. Esos brazos y esas manos somos nosotros. El número 4 es que la generosidad va más allá. Dice que no solamente dieron lo que podían, sino aún mucho más. Y lo hicieron de voluntad propia. Y en este me quiero detener porque quiero explicar este punto con algunas vivencias que he tenido en los años pasados con algunas de las personas jóvenes con las que hemos trabajado. Recuerdo que en repetidas reuniones con jóvenes, varones y mujeres, muchas veces la pregunta que me hacían es: Sebas, ¿hasta dónde es pecado o no es pecado agarrarle la mano a la novia? No, eso no es pecado. Ah, bueno. ¿Y el codo? ¿Y el hombro? ¿Y el cuello? ¿En qué momento se vuelve pecado? Y lo que me hablaba es que estos jóvenes, por su momento de vida, estaban más preocupados por no caer en el abismo y no estaban tan preocupados por estar en el lado cerca de la cruz, santificados. ¿Sí me explico con esto? Y esto entonces lo llevo a otra pregunta con la cual nos hemos encontrado muchas veces en el camino. Pastor, una consulta: ¿el diezmo es del líquido o del bruto? ¿Es después de haber pagado la pensión alimenticia o antes de pagarla?
Y si tengo un préstamo del Banco Popular, pago eso y después saco el diezmo. Un corazón que quiere dar, da todo lo que tiene. Y si todo lo que tiene es del líquido, lo da con alegría. Porque sabe que esto no es un canon que se está pagando. Es dar una ofrenda al Señor con todo su corazón. Y muchas veces nuestro corazón está viendo a ver si cumplimos con Dios para no quedarle mal. Pero dice que ellos no solamente dieron lo que tenían, sino que dieron más allá de lo que tenían. El punto 5 dice que esto no es algo obligado, es un deseo que nace. Y me encanta porque dice que lo hicieron de voluntad propia. Y Dios tiene que poner esta voluntad en nosotros, de dar, de hacerlo. Si hay culpa en nosotros para ser generosos, deberíamos revisar nuestro corazón. Y el número 6 dice que supera los obstáculos o cualquier obstáculo por cumplir su cometido. Yo imagino que seguramente Pablo les dijo, no, ya no hay más, ya se cerraron las cuentas, ya no vamos a recibir más dinero. Y ellos le dijeron, por favor, déjenos enviar dinero para la gente de Jerusalén. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero tal vez usted a veces está luchando con eso y dice, bueno, si el servidor pasa 3 veces con el sobrecito, entonces a la tercera yo sí, ya levanto la mano y se lo pido. Si mañana me aumentan 10,000 colones, yo voy a empezar a diezmar. Si el vecino mío se le quema la casa, pero toda, no la mitad, yo me comprometo a ayudarle. Pero la generosidad no encuentra excusas. La generosidad va y da a manos llenas. O muchas veces decimos, es que esta persona no se merece que yo sea generoso con ellos. ¿Cuántos merecíamos la salvación? Y el Señor fue generoso con usted y conmigo. La generosidad no encuentra excusas. Rompe todos los obstáculos para lograr su cometido. Y después de este caso de estudio, nada más quiero cerrar con un pensamiento. ¿Cómo hacemos nosotros para producir esta generosidad? ¿Cómo hacemos entonces, verdad? Porque ahora lo que yo no quiero es que hoy salgan todos y vayan al barrio a repartir los sillones y las televisiones, ¿verdad? Ese no es el mensaje. O que usted esta semana sea súper generoso y ya la otra semana se le olvidó porque se le gastó la gasolina. Eso no es lo que yo quiero. La generosidad al final de cuentas va a ser un fruto. Y como vemos en ese árbol con manzanas, esas manzanas son proporcionalmente grandes y hermosas respecto a las raíces donde ese árbol está cimentado. Vieran los árboles que yo tengo en mi casa. Compré unos árboles injertados de naranja, mandarina. El de mandarina ya se murió. Tengo unos de cas. Pobrecitos, les falta tierra. Me dan unos limones. Yo un día, el primer limón me lo dio y no sabía si abrirlo o no, porque había durado 1 año y medio en producir ese limón. Yo me sentía acongojado de echarle ese limón al pescadito. La generosidad es un fruto que va a brotar en nosotros cuando estamos cimentados o enraizados en algunas verdades que son con las cuales quiero terminar. Porque la invitación de esta mañana no es que usted vaya a ser generoso. Lo que quiero invitarle esta mañana es que usted pueda analizar su vida y enraizar su corazón en algunas verdades que le permitirán ser libremente generoso. Son 3 que yo tengo en mi corazón. Posiblemente puedan haber más, pero quiero compartir estas 3 con usted. Para que tengamos una vida generosa, necesitamos estar enraizados, primero que todo, en un profundo conocimiento de la voluntad de Dios. Dice el Salmo 143:10, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Qué buen espíritu, que tu buen espíritu me guíe por un terreno firme.
Y yo no creo que muchos de nosotros no estemos viviendo una vida de generosidad porque hemos decidido. O muchos de nosotros no estamos haciendo la voluntad de Dios porque adrede hemos decidido ir en contra de la voluntad de Dios. Es porque muchas veces no conocemos los planes que Dios tiene para nosotros. Es porque muchas veces no conocemos la voluntad que Dios quiere hacer en nuestra comunidad. Y para que podamos ser generosos, necesitamos profundizar y entender en la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que quiere hacer Dios? Cuando mi corazón dice, ellos no lo merecen, ¿qué diría la voluntad de Dios? Cuando mi corazón dice, esta gente necesitaba, mejor le cierro la ventana, ¿qué diría la voluntad de Dios? Y es conocerla. Y conforme más conocemos esta voluntad, más fácil se nos hace cumplirla en cada aspecto de su vida. ¿Le ha preguntado usted a Dios? ¿Cuántos cuando han tenido casa propia le han dado gracias a Dios? ¿Verdad? Por lo general. O cuando han comprado un carrito nuevo y hasta venimos aquí que el pastor le ore por el carro. ¿Lo han hecho o no? Pregunta. ¿Cuántas veces cuando tenemos casa nueva o carro nuevo le hemos preguntado, Señor, ¿qué quieres hacer con esto? Porque nos da miedo que de repente el Señor diga, no, es que mañana necesito que se lo des a otra persona. Yo me comí todo el préstamo bancario, ¿cómo va a hacer eso? Señor, ¿qué quieres hacer? Y esa es una pregunta que los generosos necesitan tener en su corazón. ¿Qué quieres hacer con este carro? ¿Qué quieres hacer con esta casa? ¿Qué quieres hacer con mis recursos? ¿Qué quieres hacer con mi ropa? ¿Qué quieres hacer con lo que tengo? Con mi conocimiento. Y si algo puede guardarse en su corazón hoy, es esta pregunta que le puede estar continuamente todas las mañanas diciéndole a Dios, Señor, ¿qué quieres que haga con mi tiempo? ¿Qué quieres que haga con lo que me has dado? Sepa que Dios no se va a quedar callado y vas a empezar a vivir una vida de generosidad. El segundo elemento donde tenemos que estar enraizados para poder tener una vida de generosidad es una genuina preocupación por las necesidades de los demás. Dice Mateo 7:12, haz a los demás lo que quieras que te hagan a ti. Y esa es la esencia de toda la enseñanza en la ley y los profetas. ¿Cuánto tiempo tomamos para pensar cómo aquella persona que tiene hambre? Y si fuera yo el que tengo hambre, ¿cómo hubieran querido que hagan con mí? Y si soy yo el que necesita trabajo, ¿cómo hubieran querido que hagan con mí? Y si soy yo el que no tiene goteras en la sala, ¿cómo hubiera querido que hagan con mí? Y si soy yo el que mis hijos no pueden tener zapatos porque tienen huecos, ¿cómo hubiera querido que alguien hiciera con mí o por mí? ¿Sí me estoy explicando? Y esto abre nuestro corazón a poder dar genuinamente y generosamente lo que Dios quiere que hagamos. Y el tercer elemento en el que tenemos que estar enraizados es en una plena confianza en Dios. Dice Proverbios 3, 5 y 6, fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Fíate de Jehová con todo tu corazón y no te fíes o no te fijes o no te sostengas de tu propia prudencia, de tu cuenta bancaria, de las metas que vas a perder, de lo que vas a dejar de percibir. Cuando tenía 17 años, yo nací en una casa que el dinero no era la característica común en mi casa. Vivíamos escasamente. Gracias a Dios por mis abuelos maternos que siempre estuvieron ahí, ayudando y ayudando y ayudando. Pero recuerdo que un jueves, le había dicho a mi mamá que unos compañeros se habían organizado para ir al cine. En aquella época ir al cine era todo un evento. Y en mi casa más porque el recurso no estaba. Entonces, había perdido permiso y mi mamá me ha dicho, yo te pago para que vayas al cine. Ese día en la mañana pasó una persona por mi casa, una señora,
para hablar con mi mamá. Yo no sé qué cuento le echó, yo no sé qué le habrá dicho, pero yo nada más vi que mi mamá abrió la billetera y sacó los 5,000 colones que me iba a dar a mí para ir al cine. Y yo los vi lentamente donde iban para donde la señora. Mi cine. Cuando ella se fue, mi mamá solo me dijo: mi amor, Dios proveerá. Esa noche fui al cine porque casualmente un tío que ya no está en este mundo, Rafa, pasó y le traía una platita a mi mamá. Y de ahí pude ir al cine. ¿Cuántos quieren ver testimonios de Dios actuando? Amén. A veces nos fijamos en la cuenta bancaria, a veces nos fijamos de que es que, ¿cómo voy a hacer si este era el ahorro que tenía para el otro año? Entonces quiero que escuche esto. Este punto de tener una plena confianza en Dios, porque muchas veces no somos generosos porque nos da miedo qué va a pasar con mi futuro. No voy a pedir que levante la mano, pero ¿cuántos no tenemos ansiedad por cómo vamos a llegar al final de nuestros días? Y queremos guardar cada colón. Y ayer les decía algo, muchos de nosotros tenemos una balsa salvavidas por si acaso el barco de Dios se hunde, por si acaso Dios falla. ¿Cuántos tienen un salvoconducto por si Dios falla? Amén. Qué duro, pero lo tenemos. Le quiero decir algo, Dios es fiel y no nos va a fallar. Y vea esto, este punto de tener una plena confianza en Dios es una raíz fundamental para que seamos generosos. Porque cuando conocemos a Dios y su voluntad y su corazón y su visión hacia los demás y empezamos a entender lo que Dios quiere hacer, nos hacemos conscientes de que el Señor nos da conforme a sus riquezas en gloria. Y entonces empezamos a vivir tranquilos, sin importar si un día vaciamos la alacena, porque el Señor la volverá a llenar. Sin importar lo que nosotros queremos, porque entendemos que los recursos son del reino de Dios y son para su extendimiento. Y sabemos que Él se encargará de nosotros. Y es entonces, con un corazón así, que nuestro corazón empieza a llenarse de una seguridad porque habitamos al abrigo del Altísimo. Y una alegría invade nuestro corazón por hacer su voluntad. Y una esperanza nos sostiene firmes. Y mientras nosotros nos encargamos por administrar lo que Él me ha dado y nos encargamos de ser instrumento en sus manos, hay un Dios que no duerme. Como dice su palabra, no duerme el que vigila a Israel. Y entonces reconocemos que tenemos un Dios generoso que está detrás de nosotros, velando por nosotros y nuestro futuro. Amén. Dios quiere que vivas una vida generosa, no obligado, no debiendo, no robando, no sacando donde no hay, sino sabiendo que Dios provee para que sea generoso conforme a su voluntad. Amén. Tenemos un Dios fiel. Amén. ¿Cuántos dan un aplauso a ese Dios fiel? Hola, nos alegra verte por acá. Si las charlas y recursos de la Viña del Este que encontrás en este medio son de bendición para tu vida, nos gustaría invitarte a sumar con tu generosidad y así continuar con la obra del reino de Dios. Puedes hacerlo por transferencia, Simpe Móvil o PayPal. En la descripción de este video encontrarás el link de Sumá, donde está toda la información. Sumá y sé parte de lo que Dios está haciendo a través de este ministerio.